más importante de investigar acerca de un tema es que conozcamos y nos respondamos nosotros mismos nuestras propias dudas y sobre todo que podamos dominarlo. Pase bien, mi nombre es Camila Camacho y el día de hoy hablaré sobre un tema específico de gramática básica, los sustantivos, adjetivos calificativos, determinantes y conjugación de verbos regulares. Quiero empezar con los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos son los nombres con los que llamamos al sujeto de cada oración, ya sean personas, sean animales, sean plantas, cosas, ideas, incluso sentimientos. De este tema podemos obtener dos puntos totalmente diferentes, como lo vendrían siendo el número y el género. El número que representa la variación del sustantivo, ya sea singular o plural. Y el género que, como obviamente su nombre lo dice, se refiere a si es que el sustantivo pertenece a un género masculino o femenino. Un ejemplo de número en singular podría ser un adjetivo, sería gato, casa, y uno en plural sería gatos y casa. También un ejemplo de género sería que no a todos los adjetivos y sustantivos se los puede llamar con la misma terminación. Y sobre todo, una nota importante a recordar es que los sustantivos no poseen un género neutro. De este tema se clasifican en 6 sustantivos, tipos de sustantivos. El sustantivo común, que es el sustantivo con el que dominamos a cualquier cosa, es decir, se escribe con minúscula y podemos decir una casa, un carro, un perro, entre otras cosas. El sustantivo propio, que es el antónimo del sustantivo anterior, es decir, que se designa a una sola persona y se escribe con mayúscula y se denomina para las personas o para nombres de países. Por ejemplo, Eduardo, Camila, Brasil, Chile. También hay sustantivos concretos, que son los cuales podemos percibir con nuestros sentidos. Es decir, una grapadora, porque a la grapadora la puedo percibir con el sentido del tacto. Luego de lo anterior, tenemos también los sustantivos abstractos, que son de igual manera diferentes, totalmente diferentes a los ya antes mencionados sustantivos concretos. Estos sustantivos abstractos se refieren a una idea, es decir, a una cosa que nosotros no podemos percibir con los sentidos, es decir, la alegría, el amor, esas cosas. Posteriormente, también tenemos los sustantivos individuales, que son aquellos que en singular nombran a un solo ser, es decir, que se sobreentiende que estamos hablando de una sola cosa o una sola persona, es decir, un celular o un teclado, entre otras cosas. Por último, tenemos el sustantivo colectivo, que es lo contrario a lo anterior, es decir, que en singular nombran a un conjunto de seres, es decir, que ya no solo se refieren a una sola cosa o persona, sino que ya se refieren a más, a un tipo de sociedad colectiva, no solamente de personas, sino también de objetos. Entre estos puedo encontrar un bosque porque menciona a un conjunto de árboles, o una colmena porque menciona a un conjunto de abejas. En resumen, los sustantivos son palabras cuyos referentes son entidades fijas. Una vez que entendimos este tema, podemos pasar a la siguiente etapa. Es decir, en esta exposición he preparado también el tema de adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Como su palabra obviamente lo dice, es una palabra que acompaña al sustantivo dándole al sustantivo una característica o una cualidad. Estos adjetivos definen el grado de sustantivos que puede haber dentro de una oración, como por ejemplo un grado positivo, que es el que expresa una cualidad directa del sustantivo, como por ejemplo una casa grande, una mujer hermosa. Así, un grado comparativo,
que es cuando tratamos de comparar una cualidad de un sustantivo con otra que sea semejante. Es decir, por ejemplo, este celular es más grande que el anterior. Esta grapadora es menos eficiente que una que compré hace tiempo. También existe el grado superlativo, que como su palabra mismo lo dice, expresa una cualidad en su nivel máximo, es decir, al límite. Por ejemplo, si yo quiero decir, la casa está muy grande o esta mujer es muy hermosa. Ahora encontramos un tema que se deriva del anterior, un tema que se refiere a los tipos de adjetivos determinantes. Ahora bien, estos adjetivos siempre van al lado del sustantivo, indicando si este sustantivo es determinado o indeterminado. Con indeterminado y determinado quiero decir si es que es indeterminado, que no es conocido o que no es conocido la cantidad de lo que se está hablando, o determinado, que si es exacto a lo que vamos a acompañar. Por ejemplo, un artículo determinado en masculino del singular vendría siendo el, porque estamos hablando de exactitud. El celular, el pizarrón. Y si yo quisiera hablar en singular, digo los pantalones, los estudiantes, pero siendo exactos, para eso se utilizan este tipo de adjetivos. Si haría hablar en términos femeninos, sería la, hablando de la señorita, la pizarra, pero siendo exactos al acompañar al sustantivo. Y en plural, eso sería las. Podría ser las estudiantes, las faldas, siendo muy exactos con las cantidades. Por otro lado, también existen los artículos indeterminados, que como ya mencioné son los que no se conoce la cantidad o la exactitud con la que estamos hablando del sustantivo. El masculino del singular podría ser un. En realidad es un, porque no sé la cantidad exacta, no estoy refiriéndome concretamente a algo. Es decir, un chico que conocí, un perro que vi ayer. Y en femenino sería una, porque no sé, o sea, no es concreto de lo que estoy hablando. Una profesora el otro día, una compañera, así. Ahora, existen otro tipo de adjetivos, que son los adjetivos demostrativos, que como su palabra mismo lo dice, tratan de demostrar o mostrarnos la distancia que hay entre la persona que está explicando y el objeto del que está hablando. Es decir, si yo quisiera referirme a la grapadora, yo podría decir esta grapadora cuando está cerca, puedo decir cuando está a una distancia media, puedo decir ese, y cuando está lejos yo hablo de aquella grapadora, así. Y en plural es exactamente lo mismo, sino que nos referimos a más cantidad. Es decir, si es que está cerca, yo digo estos jóvenes, si es que está a una distancia media, yo digo esos jóvenes, y si es que está lejos, yo digo aquellos jóvenes. Bien, ahora apuntemos hacia los adjetivos posesivos, que como su palabra obviamente lo dice, indican pertenencia o posesión de algo o alguien. Por ejemplo, mi celular si hablara de un sustantivo común, y si hablara de una persona sería mi país Ecuador o mi Ecuador. También existen adjetivos numerales que obviamente expresan cantidad. Entre ellos están los cardinales, 1, 2, 3, 4, los ordinales, primer, segundo, tercero, cuarto, los multiplicativos, doble, triple, cuádruple, o un divisor o partitivo, la mitad de la naranja, la mitad de la tarea, la mitad del dinero, y distributivos, para referirnos a la distribución de algo, es decir, para distribuir una tarea. Ambas vamos a hacer la tarea, ambas vamos a participar, ambos estaremos presentes, es así. Por consiguiente, tenemos los adjetivos indefinidos, que son aquellos adjetivos que no describen al sustantivo, pero especifican su alcance.
pero particularmente no lo hacen de forma precisa, sino más bien aproximada. Por ejemplo, si yo quisiera referirme a un adjetivo indefinido, yo diría: algunas noches no puedo dormir, o algunas veces me he topado con esa persona. Quiero hacer énfasis en algunas, es decir, que no describo al sustantivo, más bien estoy especificando que no está a mi alcance, que está lejano, es decir, que no está definido. De ahí su nombre. Una vez que entendimos los dos temas que ya mencioné, que son base para el proceso de entender el tema que ahora voy a explicar, voy a proseguir. Ahora voy con la conjugación de verbos regulares. Un verbo regular es aquel que en su raíz no sufre mucha modificación, en realidad casi ninguna modificación. Claro que existen excepciones. La conjugación de estos verbos consiste en adaptar o ajustarnos según la voz, según el número, según el modo, según el aspecto, según la persona que estemos utilizando en la oración. Y para conjugar estos verbos es necesario el sustantivo o pronombre precedido del verbo, es decir, que se encuentre antes en la oración. Por ejemplo, yo voy a conjugar el verbo amar en primera persona del singular. Yo amo en segunda, tú amas y así sucesivamente. Cuando dije que no se ven afectadas sus raíces, tengo que explicar qué son las raíces. Las raíces de una palabra son las primeras letras que la componen. Del verbo que yo conjugué, la raíz sería am y la terminación sería ar, que es la que en la mayoría de los casos de las palabras es la que se transforma al ser conjugada en las distintas personas de la oración. Muy bien, muchas gracias por su atención y espero que si existe alguna duda me la hagan saber para yo poder contestárselas y no dejárselas a ustedes en su cabeza. Paz y bien.